Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ahí se está escuchando? ¿Se escucha bien? Avísenme si se escucha, si no, ahí vamos. Bueno, ya mitad de semana, ¿no? Ah, buenísimo, bueno, me quedo tranqui que se escucha. Hola, Nael. Bueno, sé que con el profe estuvieron viendo algunos problemas de termo. Yo les traje acá para que veamos algunos más, ¿sí? Ahora les comparto pantalla. Y lo que voy a necesitar es que me vayan diciendo si se ve bien. Espérenme un segundito. A ver si logro. ¿Ahí se está viendo el open board? No, esperen que voy a apagar la cámara, así no me consume recursos. ¿Se ve, chicos? Yo todavía no veo la pantalla. No, qué desgracia, que no sé por qué. A ver, tengo que compartir siempre todo. ¿Ahí se ve? Ahora Sí, sí, profe. sí, Rami, ahí se ve. Buenísimo. Perfecto. No sé por qué no me toma solo la ventana. Bueno. Les traje dos problemitas relacionados con esto de calor. Vamos a hacer el 8 y el 9, y el 11. ¿Sí? Vamos a hacer estos dos. Denme un segundito que acomodo acá. Ahí estamos. Esperen que me corre el café. Ahí vamos. Bien, en el 8, ¿qué nos dice? Nos pregunta, ¿qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo que está a 20 grados centígrados y lo tenemos que llevar a 100? Bueno, en general a mí en estos problemas de termo lo que me gusta hacer es un pequeño esquema. ¿Sí? Acá tenemos un trozo de plomo. ¿Sí? Esto va a estar a una temperatura inicial de 20 grados centígrados y lo queremos llevar a una temperatura de 100 grados centígrados. Bien. Obviamente, si queremos elevar la temperatura, vamos a tener que entregarle calor. ¿Sí? Vamos a tener que entregarle un calor. Ahí. Perfecto. Nos da como dato la masa de este trozo de plomo. ¿Sí? Son 200 gramos. Vamos a pasarlo, ya que estamos a kilogramos, serían 0,2 kilogramos. Y ya tenemos todo. Bien, lo primero que tenemos que ver es si en esta variación de temperatura ocurre un cambio de fase en el plomo. Obviamente el cotidiano nos dice que de 20 grados a 100 grados es un metal sólido. Bueno, no ocurriría el cambio de fase. Por las dudas vamos a chequear en esa tabla que tienen al final de la guía. Fíjense, al final de la guía tienen dos tablas, una con los calores específicos y otros con los calores latentes. Esta tabla de calores específicos, esta de aquí, la utilizamos para la expresión de calor que involucra esta cantidad. Calor específico por la masa por la variación de temperatura. Entonces, fíjense que el calor específico está asociado a cuando el material que yo estoy estudiando sufre un cambio de temperatura. Entonces, ya sé que si el sistema tiene un cambio de temperatura, voy a utilizar la expresión de calor específico. Y la otra tabla que tenemos acá son los de calores latentes. Bueno, para calores latentes, ¿cuándo nos es útil? Es cuando ocurre un cambio de fase. Y en ese caso, cuando hay cambio de fase, usamos la expresión de calor latente por la masa del objeto que yo estoy estudiando. Solamente para cambio de fase. Recuerden que los cambios de fase ocurren a temperatura constante. No hay un aumento o disminución de la temperatura, ¿sí? Esto es a temperatura constante. Bien.
Cualquier cosa, chicos, que algo no quede claro, me interrumpen y lo volvemos a aclarar, ¿sí? Lo volvemos a ver. Bueno, entonces, fijémonos acá en el plomo. Fíjense dónde están los cambios, nos dan el punto de función y el punto de ebullición, es decir, cuando se hace sólido y cuando pasa del líquido a gaseoso. Bien, fíjense, vamos a marcarlo acá. Para el plomo a los 327 pasa de sólido a líquido, y a 1750 grados centígrados pasaría de líquido a gaseoso. Nosotros, recuerdan, en el problema dijimos que queremos aumentar la temperatura de un trozo de plomo de 20 a 100 grados centígrados. Con lo cual, fíjense que no alcanza en esos 100 grados centígrados, está por debajo del punto de fusión. Entonces, no hay cambio de fase. Simplemente vamos a utilizar la expresión de calor específico. Miramos acá, en la tablita, vamos a remarcarlo con esto. Para el plomo, ¿sí? El calor específico del plomo es de 130 joules kilogramos grados centígrados, ¿sí? Volvemos al problemita. Vamos a anotarnos acá. Calor específico del plomo, 130 joules kilogramos por grado centígrado. El calor específico, esta magnitud física que es propia de cada material, así como están viendo en fluidos, por ejemplo, la densidad, ¿sí? Cada fluido tendrá su densidad. El calor específico también depende, obviamente, del material de la sustancia que yo esté evaluando. Ahora, ¿qué me representa físicamente esta magnitud? Esta magnitud sería una, si lo quieren pensar, como una inercia térmica. Así como en dinámica la masa era una medida de la inercia, de, por ejemplo, a mayor masa, más me va a costar poner o cambiar el estado de movimiento de ese objeto. Un calor específico grande, lo que me está indicando es eso, esa inercia térmica. Cuanto más grande es el calor específico, más me va a costar generar cambios de temperatura en esa sustancia. Si miran acá, volvamos a la tablita, fíjense los calores específicos. El alcohol tiene 2400, es decir, que al alcohol, por ejemplo, es una sustancia que me cuesta mucho cambiarle su temperatura. Y miren acá, ¿dónde está? Esperen que la perdí. Acá el agua. El agua en estado líquido es 4186. El agua es una de las sustancias que tiene mayor calor específico, por eso es que se lo usan los sistemas de calefacción, en lo que es radiadores, que creo, no me acuerdo si en la guía quedó una preguntita de esas. Se lo dejo ahí, se los dejo para que lo vayan pensando y razonen por qué, ¿sí? Se usa agua y no otra sustancia. Bien. Entonces, ya tenemos calor específico, dijimos que no hay cambio de fase, ¿sí? Vamos a ir anotando acá. No hay cambio de fase. Listo, entonces, ya sé que la expresión que tengo que hacer, fíjense que tengo cambio de temperatura, y no hay cambio de fase. Entonces, la expresión de calor que yo tengo que usar, que va a ser el calor entregado al plomo, va a ser el calor específico del plomo, por la masa, por la variación de temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo hay variación de temperatura. Bien. Listo. Volvamos aquí arriba. Entonces, ahora sí, de lleno al problema. ¿Qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura? Bueno, el calor que yo necesito entregar va a ser igual, obviamente para entregar calor no va a ser lo mismo si yo tengo plomo o tengo, por ejemplo, no sé, un bloque de madera. Bueno, eso va a ir cambiando. Entonces, obviamente depende del material, acá va a estar metido el calor específico, que es de 130, no le pongo las unidades, bueno, vamos a ponerlas en este caso para que ya lo hacemos completito. Bien. Por la masa, obviamente no va a ser lo mismo generar esta variación de temperatura si tengo 200 gramos de plomo, si tengo 1 kilo de plomo o tengo 1 tonelada. Cuanto más masa tenga, mayor calor le voy a tener que entregar. Entonces, ese factor de la masa tiene que estar en
lo tenemos que tener en cuenta que aparece acá en la expresión. La masa en este caso la ponemos en kilogramos, es 0,2, por la variación de temperatura. Y acá es donde en estos ejercicios de termo tienen que tener especial cuidado, ¿sí? Esto que es variación, acá volvamos a la expresión, el delta de T, obviamente como toda variación es temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Bueno, y ahí es donde tenemos que identificar cuál es la temperatura final y cuál es la temperatura inicial. Fíjense que los 100 grados centígrados es mi temperatura final. Y los 20 grados centígrados pasa a ser mi temperatura inicial. Listo, entonces ahora reemplacemos estos valores en la expresión de calor que tengo que entregar. Temperatura final son 100 grados centígrados, la temperatura inicial son 20 grados centígrados. Acá me olvidé el kilogramo. Bueno, hagamos esa diferencia primero, así podemos simplificar las unidades. Kilogramo por grados centígrados por 0,2 kilogramos por 80 grados centígrados. Y ahí simplificamos. Vamos a simplificar los kilogramos con los kilogramos, grados centígrados con grados centígrados. Y efectivamente me quedó en joules, que es la unidad de calor. ¿Sí? Lo mismo que veíamos en energía, con trabajo y energía, que el calor no es nada más y nada menos que otro tipo de energía. Bien, entonces nos queda hacer la cuenta. Si ustedes tienen calculadora ahí, hagan conmigo. Hacemos entonces 130 por 0,2 por 80. 2080 joules. Listo, y terminamos nuestro ejercicio. Este es el calor que le tengo que entregar, y fíjense que positivo porque le estoy entregando calor al sistema. ¿Sí? Bien, ¿dudas, chicos, de este ejercicio? No, no. ¿No? Otra cosa que ahora me acordé, por ahí para que lo piensen, respecto a lo que hablamos hace un ratito del calor específico, recuerdan que les dije que era una medida de la inercia térmica que tienen las sustancias. Fíjense que las ciudades que son costeras en general, tienen menos amplitud térmica respecto a las ciudades que están más adentradas, más adentro del continente, ¿sí? Las que están adentro del continente, las más internas, esas tienen una gran amplitud térmica, o no sé si han escuchado, o han visto documentales, o han leído respecto a las temperaturas que hay, por ejemplo, en el desierto, que hace temperaturas bajo cero por la noche, y durante el día, bueno, alcanza temperaturas altas. Les dejo ahí también para que piensen que está relacionado con este tema del calor específico, ¿sí? Cuanto mayor calor específico, más me cuesta cambiar la temperatura de esa sustancia. Bien. Ok, pasemos al siguiente. Bueno, vamos con el 11. Acá nos preguntan, ¿qué cantidad de calor se necesita para convertir 2 kilogramos de hielo a menos 25 grados centígrados en vapor de agua a 100 grados centígrados? Bueno, acá como les dije yo hace un ratito, me gusta hacer siempre un esquema de la situación. Esto es personal, chicos, no es que lo tengan que hacer. Vamos a arrancar con hielo a menos 25 grados centígrados, y lo queremos llevar a vapor, ¿sí? Acá estas pelotitas harían las moléculas de agua, ya lo transformamos en vapor, a 100 grados centígrados. Bueno, anotemos acá las temperaturas en donde ocurren los cambios de fase. ¿Dónde están las temperaturas de cambio de fase del agua? Una temperatura, vamos a llamarla T1, ocurre a los 0 grados centígrados, que es cuando pasa de sólido a líquido, o al revés, ¿sí? Si le quito calor del líquido a sólido. Y la otra temperatura, la que ocurre, acá vamos a anotar, sólido
líquido. Y la otra temperatura en la cual ocurre el cambio de fase son los 100 grados centígrados, que es donde ocurre el cambio de fase de líquido a vapor. Y acá les dejo un dato que obviamente esta temperatura de 100 grados centígrados es 100 grados centígrados en el agua en el caso que conocemos nosotros en la vida cotidiana. Si uno pone a hervir algo, ¿sí?, sobre una hornalla, por ejemplo, agua, bueno, la temperatura va a llegar a los 100 grados centígrados por las condiciones de presión a la que estamos a la presión atmosférica. Por ejemplo, en donde empecemos a subir, por ejemplo, escalamos una montaña y empezamos a perder presión, o sea, la atmósfera nos ejerce menos presión, esta temperatura de ebullición, en donde ocurre el cambio de fase del agua, comienza a bajar. Por ejemplo, si investigan ahí un poquitito, los alpinistas no se llevan, por ejemplo, arroz para cocinarse. ¿Por qué? Porque la temperatura a la que hierve es más baja, entonces van a necesitar mucho más tiempo para lograr la cocción deseada, por ejemplo, del arroz o los fideos. ¿Sí? Se llevan otro tipo de comidas que no necesiten la temperatura de ebullición del agua. Bien. Esperen que voy a remarcar esto acá. Bueno, entonces fíjense que esta temperatura, entre los 0 y los 100, estamos medio acá en el medio. Entonces, en esta situación, sí vamos a tener cambio de fase. Tenemos las dos combinaciones. Por un lado tenemos que aumentar la temperatura, porque pasamos de menos 25 a 100, o sea que la expresión de calor específico la vamos a necesitar, pero también vamos a tener que incorporar la expresión de calor latente porque tenemos cambio de fase. Y de hecho tenemos dos cambios de fase, porque tenemos que pasar el hielo a agua en estado líquido y después ese agua tenemos que llevarlo a vapor. Entonces vamos a hacernos el recorrido de los calores que tenemos que ir entregando para llegar a este estado final. Primero lo que vamos a hacer es entregarle calor, vamos a hacerlo acá con negrito. Yo voy a llamar calor Q1. Lo que voy a hacer a este bloque de hielo, le entrego calor para elevar su temperatura. ¿Hasta dónde? Y bueno, hasta donde ocurre el cambio de fase, que son los 0 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense que acá lo único que hicimos es variar la temperatura, no cambió la fase de lo que estoy estudiando. Después, ¿qué tenemos que hacer? Y le tengo que entregar un poco más de calor, vamos a llamar calor 2, ¿para qué? Y fíjense que llegamos a los 0 grados, acá es donde ocurre el cambio de fase, entonces, este calor que tengo que entregar es para que se produzca el cambio de fase, es decir, acá voy a tener agua en estado líquido. ¿A qué temperatura? A 0 grados centígrados. Lo único que hice es entregar calor para el cambio de fase, no hubo variación de temperatura, ¿sí? Cambio de fase ocurre a temperatura constante. Después, ¿qué vamos a hacer? Después, fíjense, voy a entregar un poco más de calor. ¿Para qué? Y para llevar el agua en estado líquido a 100 grados centígrados, que es donde ocurre el cambio de fase. Entonces acá vamos a tener agua a 100 grados centígrados. Y por último, esperen que me quedó medio alejado esto, vamos a llevarlo para acá. Y fíjense que ya logré llevar el agua en estado líquido a 100 grados centígrados, entonces me queda entregar un poco más de calor, vamos a llamarlo calor 4, para que se produzca cambio de fase. Entonces, en esta parte, fíjense, acá cambia la temperatura. Cambia la temperatura. Acá hay cambio de fase. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a esto, es que es la expresión de calor que voy a utilizar. Acá cambia la temperatura. Y por último, hay cambio de fase. Genial. Entonces, siempre que haya un cambio de temperatura, fíjense qué expresión vamos a utilizar. Vamos acá a recordar. Para cambio de temperatura usamos la expresión de calor específico. Esto es para cambio de temperatura.
Y para cambio de fase, la expresión de calor latente. Fíjense que no aparece la temperatura acá. Acá, cambio de fase. Buenísimo. Esperen que voy a dividir acá la pantalla. Bien, entonces lo que vamos a hacer, y después, ¿cuál va a ser el calor total que yo tengo que entregar para pasar de hielo a menos 25 a vapor a 100? Bueno, el calor total va a ser la suma de todos los calores. Entonces, el calor total, lo que yo tengo que entregar para pasar de hielo a menos 25 a vapor a 100, es la suma de cada uno de los calores. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es desmenuzar estas expresiones de calor para cada uno. Calor total. El calor Q1 era para el cambio de temperatura, así que será calor específico, pero atentis ahí que estamos trabajando con hielo, así que va a ser calor específico del hielo. Por la masa de hielo, por la variación de temperatura. Temperatura final en este caso van a ser los 0 grados centígrados y esta va a ser mi temperatura inicial. La temperatura final no son los 100 grados, porque simplemente nos estamos enfocando en este paso intermedio, ¿sí? Así que temperatura final son 0 grados centígrados menos 25. ¿Sí? Esperen que en vez de calor total vamos a ir calculándolos de manera independiente y después los sumamos, así queda más prolijo. Voy a ir calculando cada uno de estos calores de manera independiente y después los sumamos para calcular el calor total. Bueno, calor específico del hielo, listo, nos vamos a la tabla que tenemos en la guía. Calor específico del hielo, acá tenemos calores, es 2100. Son 2100. La masa de hielo a convertir son 2 kilogramos. Y la variación acá de temperatura es 0 menos 25, o sea que me queda 25 positivo. Hagamos ahí la cuentita. Ahí estamos, tengo acá la calculadora. 2100 por 2 por 25. 105.000. Esto está en joules. Listo, vamos a calcular el calor 2, que era para que se produzca, ¿se acuerdan? El cambio de fase de sólido a líquido. Entonces, la expresión que tenemos que utilizar es la de calor latente por la masa. Vamos a la tablita, acá. Para el agua, fíjense, calor latente de fusión, acá estamos, vamos a remarcarlo. Calor latente de fusión del agua son 333, pero atentis ahí que son kilojoules. O sea que esto de acá es por 10 a la 3 joules, o por 1000, como quieran. O sea que serían 333 por 1000 joules, ¿sí? Vamos acá, entonces esto acá, esto calor latente de fusión. Dijimos que es 333 por 10 a la 3 por la masa, que son los 2 kilogramos. O sea que nos queda 666 por 10 a la 3, o dicho de otra manera, sería 666.000 joules. Bien, ahí calculamos el calor para cambiar de fase de sólido a líquido. Vamos con el tercero. Bueno, en este caso, fíjense que es para aumentar la temperatura del agua en estado líquido. Entonces, si quiero cambiar la temperatura, vamos a la expresión de calor específico, que es la que teníamos acá. Esto va a ser igual a calor específico, pero en este caso de agua. Por la masa, por la variación de temperatura. Y acá, la temperatura final serían los 100 grados, y la temperatura inicial serían los 0 grados. O sea que me va a quedar temperatura final, que son 100,
grados centígrados menos 0 grados centígrados. Bueno, calor específico del agua, 4186, por la masa, que son 2, por 100. Hagamos esta cuenta. Vayan chequeándome por las dudas, ¿eh? Por 2. Nos queda. Fuera de acá convendría trabajar con notación científica, pero bueno, vamos a dejarlo. 372. 8 millones de joules más o menos. Y nos queda el último, chicos, y ya estamos. Calor 4, que es para que se produzca el cambio de fase, de líquido a gaseoso. Ay, a ver. Ay, puse 1000, tenés razón, gracias. Gracias, Valen. Para ahí, la cuenta la hice bien, agregué 3 ceros, sí, la cuenta la hice bien. Gracias, Valen. Menos mal que están atentos. Bien ahí. Profe, tiene un cero de más. A ver, 4186 por 2. Ay, puse 1000 cuando hice la cuenta. Es verdad, es verdad. 800. Gracias, chicos, ya me van conociendo que me tengo que estar atenta a las cuentas. Buenísimo. A ver. Sí. Genial, gracias, chicos. Bien, y vamos al último calor, que es para que se produzca el cambio de fase de líquido a vapor. Entonces, vamos a utilizar la expresión de calor latente de vaporización por la masa. Vamos a la tabla. Acá. Calor latente de vaporización del agua. Acá. 2260, y acá otra vez, kilojoules. Esto es por 10 a la 3 o 1000, o multiplicado por 1000 joules, ¿sí? 2260. Entonces nos queda 2260 por 1000, y esto por la masa, que serían 2. Acá, chicos, podría ser, ¿no? En este problema, ya que lo estamos finalizando, nos podemos detener un poquitito. Podría suceder que, por ejemplo, ustedes quieran derretir o llevar a vapor no los 2 kilogramos de hielo que tenían inicialmente, sino que solamente 1 kilogramo, la mitad, por ejemplo. Entonces, hasta acá quedaría todo igual, porque tengo que pasar todo el hielo a líquido, tengo que aumentar toda la temperatura, pero acá, si yo quiero la mitad que sea vapor y la mitad agua, bueno, en vez de un 2 voy a poner un 1, la mitad de la masa yo quiero que sea vapor. Con este calor lo que estoy haciendo es la cantidad de masa, de materia, que quiero transformar en vapor, ¿sí? En este caso estamos transformando el total de lo que tengo inicialmente, pero podría pasar que me pida la mitad, por ejemplo, o un tercio, o determinada cantidad. Entonces lo único que hago es acá al final le modifico o le pongo la masa que yo quiero hacer el cambio de fase. Bueno, hagamos ahí esa cuentita, ya ahora quedé asustada, así que hagan conmigo. Por 1000 por 2. 452, 0, 4 millones. Ahí está. Bien. Listo, esto es en joules. Fíjense que uno lo que puede hacer acá, o pensar acá, ¿qué es lo que más me cuesta a mí, energéticamente hablando, ¿no? Bueno, lo que más me cuesta es este cambio de fase último, pasar de líquido a vapor. Eso es lo que más me cuesta, ¿sí? Energéticamente. Bien, listo, ya estamos a un paso. Entonces, el calor total va a ser la suma de todo esto. Vamos a sumarlo. Hacemos 105.000 más 666.000 más 837.200 más 4.520.000.
Y nos quedó 6.128.200. Y en estas magnitudes a mí en general me gusta inferir en los resultados, pero bueno, lo mismo que sucede con la guía de energía, todo lo que sea energía, en este caso calor, bueno, son conceptos que uno no tiene tan incorporado para decir, bueno, me dio bien, me dio mal, y no sé, lo único que puedo decir es que me puedo fijar, por ejemplo, en el signo, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos, qué sé yo, que una velocidad, si hacemos las cuentas, si me da una velocidad de un automóvil, qué sé yo, 500 kilómetros por hora, bueno, sabemos que no tiene sentido, volvemos a revisar. Ahora, cuando trabajamos acá con los calores, no es tan sencillo, dan números grandes. Fíjense que si uno mira, por ejemplo, en la comida, que en general eso se trabaja en calorías, todo es en kilocalorías, está todo multiplicado por 1000 porque siempre son números grandes con los que uno trabaja. Bueno, y todos nos quedaron positivos, es decir, que estuve entregando calor. Podría ser el mismo problema, ¿sí? Les hago esta aclaración y ya hacemos un descanso. Podría ser este mismo problema en donde yo arranco con vapor de agua y quiero llevarlo a hielo. ¿Sí? La resolución, el camino es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar, fíjense, acá se van a invertir la temperatura final e inicial, porque si yo voy para este lado, acá, si yo voy para este lado, fíjense que mi temperatura inicial sería 100 y la final sería 0 grados. Entonces me va a quedar 0 menos 100. Este calor va a ser el mismo numerito, pero me va a quedar negativo, porque le estoy quitando. Y lo único que tienen que hacer, que no sale de manera directa, como en este caso que les mencioné recién, el signo menos, le tienen que incorporar un signo menos en el cambio de fase acá, cuando usan la expresión de calor latente, porque ven que en esta expresión de calor latente no aparece, no sale de manera directa el signo menos, como cuando hacemos la variación de temperatura. Entonces, en este caso, dependiendo hacia donde yo vaya, le incorporo el signo menos o no. En este caso, como estábamos entregando calor, por eso yo lo dejé positivo. Si yo estoy quitando calor, bueno, voy a tener que de manera manual incorporar un signo menos acá y acá, ¿sí? Si quiero hacer el camino inverso. El numerito va a ser el mismo, ¿sí? Porque energéticamente entrego o quito lo mismo para este proceso. Pero, bueno, atentís ahí con estos cambios de fase que tienen que incorporar manualmente el signo menos. ¿Mm? Bien, ¿dudas, chicos? ¿No? No. Bueno, yo les había traído porque Walter me había dicho los ejercicios que les iba a explicar, entonces me pareció que por ahí explicarles que eran una combinación y en general he visto que presentan un poco más de dificultad a la hora de hacerlo. Yo ahora me voy están los ayudantes en las otras salas ahora hasta las 8, yo ahora me voy a renovar el café, hacemos un descanso y vuelvo, y si quieren me preguntan ejercicios de cualquier guía, no sé si quieren de energía, de fluidos o de esta de termo, ¿sí? Eso como quieran ustedes. Son, ¿qué hora? Esperen que activo la cámara un ratito. 7 menos 20. Y 45, yo vuelvo, me conecto, me renuevo el café y retomamos otra vez, ¿sí? Me preguntan sobre cualquier ejercicio o pueden ir con los ayudantes, eso no hay problema, como ustedes quieran. ¿Mm? Recipiente, le hacemos con un determinado fluido, le hacemos un orificio y empieza a salir ese fluido. Bueno, el comportamiento es como si fuera una caída libre. Eso lo tiene a partir de Torricelli, de Bernoulli. Bien, lo primero que tenemos que identificar, ¿se acuerdan? Estamos en fluidos, si el fluido está en reposo o está en movimiento. Obviamente lo tenemos en movimiento porque nos dice que está saliendo con una rapidez de 8. Entonces, genial, ya sabemos que vamos a tener que ir, como está en movimiento, tenemos movimiento de fluido, entonces ya sabemos que por un lado vamos a tener que utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Se las escribo acá abajo. Profe, ese igual no es de la guía, ¿no? ¿Cómo? No es de la guía ese, ¿o sí? Sí, es el... el 16. Profe, pero me parece, nosotros tenemos en esa Ah, guía, tenemos menos ejercicio, me parece. Va, por lo menos yo. Ay, para.
Para. No, yo me confundí de guía, nada que ver. Está No, bien. menos mal que me dijeron porque yo tenía esta. Parate, si no estamos... Yo la bajé. Ah, seguramente el profe les acortó. Estamos. Pará. No, el No, profe profe, no. pero en la guía de esa, o sea, ese yo lo hice, nada más que me había confundido de guía, o sea, está el problema. ¿Está el problema? Ay, Sí, bueno, sí, me yo había... lo hice. Ok, ay, me había agarrado un ataque, chicos, porque entonces estaba trabajando con otra guía yo. No, ¿Pero está está este bien. problema? Sí, está, sí, yo lo hice hoy a la mañana e incluso lo consulté con Walter. Ah, buenísimo. Bueno, no sé con qué número les figurará entonces en la guía. No sé cuál será. Después lo edito y les mando el PDF, ¿sí? Con el numerito correcto. Pero bueno, entonces me quedo tranquilo, tienen este problema, ¿no? ¿Está ahí? Sí, igual está con ese número también. Ah, ok. Bueno, nos van conociendo, chicos, cómo nos manejan. Ay, Dios. No, yo quedé re confiada porque, claro, por ahí algunas guías las subo No. yo, otras el profe, Claro, bueno, pero el chico ese se debe haber confundido porque ustedes primero subieron la primera parte y después agregaron nuevos ejercicios en la misma guía. Sí, profe, estuve mirando y subieron otra vez la misma guía, pero con más ejercicio. Ah, ok. Ay, les pido perdón. Esperen que... Ahora subieron... Ok. Que recién se subió la guía, capaz que Walter la subió recién. Bueno, lo importante es que la tengan, porque ahí veo que les estoy dando un ejercicio que el profe no, este tema por ahí no lo iba a dar, y qué sé yo. El tema es que, que lo tengan en Moodle, eso es lo importante. Igual, o sea, no se asusten porque no es un tema un ejercicio que no lo pueden hacer con la teoría que está, se puede hacer. Bueno, entonces, vamos de cero, borrón y cuenta nueva, doy vuelta a la página. Lo tienen en la guía, este problema. Sí. Listo, perfecto, me quedo tranquilo entonces. Bueno, entonces habíamos dicho, identificamos que el fluido está en movimiento, entonces. Si está en movimiento, ya sabemos que tenemos dos ecuaciones para utilizar. Por un lado, Bernoulli, y por el otro lado, la ecuación de continuidad. Vamos a escribir la ecuación de Bernoulli, la completa, que es la presión 1 por un medio, por la densidad, por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por G por altura 1, y esto tiene que ser igual a la presión 2 en otro punto, más un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad por G por altura 2. Si miran, la ecuación de Bernoulli es bastante el bastante es porque no hay presiones, ¿no? Es bastante parecida a la ecuación de conservación de la energía, en donde en conservación de la energía, en vez de densidad tenemos masa. Si yo acá en vez de densidad pongo masa y acá también masa, fíjense que volvemos a la ecuación de conservación de energía. Acá esta sería energía cinética y esta potencial. Es un poco parecido a lo que vimos en energía. Bien, y por otro lado, si tenemos el fluido en movimiento, tenemos la ecuación de continuidad. ¿Sí? Que nos dice que el caudal en una sección tiene que ser igual al caudal en otra sección. Y esto que es igual, el caudal, acá no confundirse con calor, ¿sí? Esto, vamos a poner acá, caudal. Los físicos, como llamamos todos con letras, llega un momento que nos quedamos sin letras y ya empezamos a llamar todos con lo mismo. Por ejemplo, en algunos libros van a encontrar el peso con W, que es weight en inglés, y la W para trabajo, work, bueno, es que nos quedamos sin letras y usamos la misma. El caudal es, en la sección 1, por ejemplo, va a ser área 1 por velocidad en esa sección, y tiene que ser igual al área 2 por la velocidad en la otra sección. Listo, esto sabemos, vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. La cosa va por acá. Fluido en movimiento, entonces estas dos ecuaciones tenemos para utilizar. Lo que vamos a hacer ahora es un esquema de la situación, del problema. Esperen que esto no me deja... Me ocupa la pantalla. Bueno, lo dejo ahí. Tenemos un recipiente, vamos a dibujar acá el recipiente, y se le hace un orificio al final. Tenemos acá. Ahí. Esto tiene, vamos a imaginar que tiene agua. Fíjense que no nos dice que
ahí dice agua. Sí. Ahí estamos. Bien. Todo esto acá. Esto tiene agua. Bien. Y se le hace un orificio en el fondo del recipiente. Es decir, que le vamos a hacer un orificio por acá, por ejemplo, ahí. Y obviamente eso va a empezar a salir con una determinada velocidad. ¿Sí? Esto va a salir con una velocidad, vamos a llamar B. Bien, lo mismo que en energía. Fíjense, vamos a tener que plantear, la incógnita es cuál es la altura del agua. ¿Dónde está la altura del agua? Bueno, sería el nivel que tenemos acá. Esto que tenemos acá, vamos a llamar H. Esa sería la altura del agua, que es la primera incógnita. Después nos pregunta el caudal. Y nos da el radio del orificio acá. Acá el radio es de 2 centímetros, ya que estamos, pasémoslos a metros, 0,02 metros. Bien, volvamos a escribir la ecuación 1 acá. Dividimos acá la pantalla. Bernoulli. Uy, ¿qué me quedó todo escrito acá? Un rayón espantoso. Ahí está. Bien. Presión 1, más arriba, nos queda presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por G por altura 1, esto tiene que ser igual, presión 2 más 1/2 densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad por G por altura 2. Bien, la idea es entonces ver dónde va a estar el punto 1, ¿sí? Para que yo plantee la parte izquierda de la ecuación, y dónde va a estar el punto 2, para que yo evalúe la parte que está a la derecha de la ecuación, ¿sí? En general lo mismo que hacemos con energía. En algún punto, por ejemplo, que el punto 1 sea donde esté mi incógnita, y el punto 2 donde tenga los datos, o al revés, ¿sí? Siempre un punto voy a evaluar incógnita y en otro los datos del problema. Entonces, ¿acá qué me conviene? Fíjense que la incógnita está acá arriba, es donde yo tengo la altura H, y la otra, los datos del problema, están acá abajo, ¿sí? Porque me dice que sale con una rapidez de 8. Bien, entonces, para mí, fíjense, vamos a marcar acá. Este va a ser el punto 1 donde planteo Bernoulli, y donde hago el orificio acá, va a ser el punto 2. Y otra cosa, lo mismo que en energía, ¿se acuerdan que en energía cuando planteábamos conservación, lo que tenemos que hacer primero es ver dónde va a estar nuestro nivel 0 de potencial, de energía potencial? ¿Qué significa eso? ¿Dónde va a estar el 0 de altura? El 0 a partir del cual mido estas H. ¿Sí? Otra vez, lo mismo que en energía, lo mismo que en cinemática, cuando uno ubicaba el origen del sistema de referencia, es arbitrario. Ustedes lo pueden ubicar donde ustedes quieran, o donde les convenga matemáticamente. Yo, por ejemplo, voy a ubicar el origen, mi altura 0, acá abajo. Acá va a estar mi H igual a 0. ¿Sí? Bien, y analicemos un poquitito más acá, el punto 1 y el punto 2. ¿Qué presión tiene? Bueno, el punto 1, si miran acá, si yo miro para arriba, tengo la presión atmosférica, ¿verdad? O sea que esta presión atmosférica pasaría a ser mi presión 1. Esta que yo tengo acá. Y en el punto 2, bueno, también está abierto a la atmósfera, entonces en este punto, la presión en el punto 2 va a ser también la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces la presión 2, acá cuando tenga que reemplazar en Bernoulli, va a ser la presión atmosférica. Listo, bueno, ya definimos el nivel 0 de altura, vimos la presión 1, la presión 2, las velocidades ahí las tenemos, listo, pasemos directamente a Bernoulli y empezar a reemplazar. Presión 1, dijimos que es la presión atmosférica. Más 1/2, la densidad sería agua, pues estamos trabajando con agua, serían 1000 kilogramos por metros cúbicos, por la velocidad 1. Si miramos acá, la velocidad 1 estaría acá. El nivel del tanque está descendiendo, acá estaría mi velocidad 1. ¿La tenemos esa velocidad 1? No, la verdad, ni idea. Vamos a dejarla así. La dejo como B1
al cuadrado. No tengo ni idea, el problema si miran acá arriba, si miran ahí arriba, no tengo información sobre la velocidad con la que está descendiendo el nivel del agua, ¿sí? Así que lo dejamos expresado ahí. Bien. Acá, seguimos con el otro término, más la densidad, que es agua, así que son 1000, por la gravedad, que es 9,8, trabajamos con los módulos, no ponemos signo menos, por la altura 1. Bueno, la altura 1, si miramos acá en el esquema que hicimos recién, fíjense, el nivel 0 está acá. La altura 1 sería todo esto. Es justamente lo que me pide el problema, que yo la llamé H. Esto sería H1. Chicos, cualquier cosa que no se entienda, me frenan y lo volvemos a ver, ¿sí? Entonces, esto sería H. Perfecto. Listo, terminamos la parte izquierda de la ecuación de Bernoulli. Vamos a la derecha. Presión 2. La presión 2 dijimos que es la presión atmosférica. También. Más 1/2 de la densidad, que es 1000. La velocidad 2, en este caso era dato del problema, la velocidad 2 es esta. Los 8 metros por segundo, o sea que me va a quedar 8 al cuadrado. Más la densidad, porque por altura 2. ¿Pero cuánto es la altura 2, chicos, en este punto? Si yo pongo el nivel 0 ahí. ¿Alguno se anima? ¿No? Aníbal dijo una frase genial, no sé si lo ubican, de física en segundos. Cuando un profe de física les pregunte cuánto vale tal cosa, ustedes digan siempre 0. El 90% de las veces la respuesta es 0. Si miramos acá, fíjense que el orificio está ubicado en el nivel que yo llamé altura 0. Entonces, mi H2, acá en la ecuación de Bernoulli, pasa a ser 0. ¿Sí? Listo, entonces este último término no lo tengo. Bueno, ahí tenemos la ecuación de Bernoulli con los valores que nos da el problema. Si miramos acá, tenemos a la izquierda y a la derecha de la igualdad presión atmosférica, con lo cual, fíjense que podemos simplificar presión atmosférica. Pasemos entonces en limpio la ecuación. Nos queda 1/2 de 1000 por B1 al cuadrado, más 1000 por 9,8 por esta altura H. Bueno, y acá si quieren vamos a hacer esa cuentita. El 1/2 por 1000 por 8 al cuadrado. Hagamos eso. 8 al cuadrado por 500. 32.000. Bueno, fíjense que ya va tomando forma el ejercicio, el problema. Estamos medio sonados, ¿en qué sentido? Que mi incógnita es H, yo quiero calcular H. Pero me está molestando ¿quién? La velocidad V1, que es la velocidad con la que está descendiendo el nivel del tanque, de agua del tanque. Ahora, acá es donde viene 100% físicos, chicos, ¿sí? Que es, empezamos a aproximar. Lo que se hace es lo siguiente, que es, acá es donde aparece Torricelli. ¿Qué dice? Bueno, si yo comparo la velocidad con la que sale el chorro de agua acá, que son 8 metros por segundo, y calculo que se puede calcular, ¿sí? Se puede. Y yo calculo con qué velocidad se está descendiendo el nivel de fluido acá, voy a ver que esta velocidad que llamamos V1 es muy chiquitita comparada con esta otra velocidad. Si quieren, acá no nos da el diámetro, para poder hacerlo, esta cuentita nos tendrían que dar el diámetro del tanque acá arriba, ¿sí? Pero si quieren pueden imaginarse o darle algún diámetro que sea mucho más grande respecto al orificio que le hacemos acá. Si hacen las cuentas, por ejemplo, les va a dar que la velocidad V1 es 0,0002 metros por segundo. Comparado contra 8, es re chiquita. Entonces, lo que hacemos es decir que la velocidad V1 es prácticamente, es aproximadamente 0. ¿Con esto qué hacemos? Con esto lo que hacemos, descartamos este término. Este término desaparece. ¡Pum!
¿Por qué desaparece? Porque estamos diciendo que esta velocidad es muy chiquitita. No afecta en nada el resultado final, o lo afecta en muy poco. Entonces, pasemos en limpio acá la ecuación. Si este término ahora no va a estar, nos va a quedar 1000 por 9,8 por la altura h, y esto tiene que ser igual a 32.000. Listo, y ahora sí llegamos a una ecuación donde puedo encontrar el valor de mi incógnita, que es h. Va a ser 32.000 dividido en 1000. Y si hacen las cuentas, yo acá porque fui reemplazando los valores, pero van a encontrar que se comporta como una caída libre, ¿sí? O sea, en definitiva tenemos que hacer 32 dividido 9,8, ¿no? 3,26 metros. Esta es la altura del tanque. La clave, chicos, estaba acá, en suponer que esta velocidad es muy pequeña, porque si no les van a quedar más incógnitas que ecuaciones ahí para resolver. ¿Dudas de esta primera parte? ¿No? Bien. Bueno, y después nos pregunta, ¿cuál es el caudal? Si el radio del orificio es de 2 centímetros. Bueno. Y ahí recurrimos a la ecuación de caudal. Vamos a hacer acá. El caudal es el área por la velocidad. Tenemos el orificio, lo dibujo así medio de perfil. Nos dan el radio, que era de 2 centímetros. Son 0,02 metros. Y la velocidad con la que estaba saliendo era de 8. ¿Sí? Entonces, listo, tenemos el radio, tenemos la velocidad, podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos el área de un círculo. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, acá por la velocidad. Nos va a quedar pi, el radio, que es 0,02 al cuadrado, por la velocidad, que es 8. Listo, hagamos esta cuentita. Ahí estamos. 0,02 al cuadrado por 8 por... Ahí. Es, chequen ahí si quieren para ustedes también hacer cuentas, 0,01. ¿En qué unidades va a estar esto? Estamos calculando caudal. Esto es metros cúbicos por segundo. La cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo. Este es el caudal. ¿Sí? Bien, ¿dudas, chicos, de este ejercicio? No. ¿No? Bien, ¿de fluidos tienen alguna duda? Yo O el no sé, punto 11. A ver. Para, ahora estoy a ver si es el mismo, para. ¿El de la balsa? Sí, es ese. Dale. Tenemos acá una balsa de 5 metros cuadrados de sección que está sumergida hasta la mitad de su altura en agua común. O sea que acá, en definitiva, con esto agua común, nos están dando la densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos que encontrar la densidad del material. Bueno, vamos a hacer un esquema de la situación. Corre esto más acá. Vamos. Bien, ahí tenemos la balsa. Nos dice que está sumergida hasta la mitad, o sea que
Vamos, si esa es la altura, a ver si me sale más o menos ojímetro acá. Un poquito más abajo. Aquí por la mitad. ¿Sí? Todo esto está, digamos, debajo del agua. Nos da la sección, que son 5, o sea que esto de acá, 5 metros cuadrados. Esta es el área. Y nos da la altura, que es 1 metro. Esto de acá, que es 1 metro, y está sumergido en el inciso A la mitad, o sea que esto que tenemos acá sumergido es 0,5 metros. Bien, en el inciso A tenemos que determinar la densidad de la balsa. Y acá, digamos, esto por ahí está bueno porque uno puede ayudarse, digamos, usando la lógica, razonando el problema. Fíjense, tenemos a la balsa que está flotando en agua. Sabemos que la densidad del agua es 1000. Entonces, sin hacer ninguna cuenta, la densidad de la balsa me va a dar más grande que 1000, igual a 1000 o menor a 1000, para que suceda esto, para que flote. ¿No se anima nadie? Menor. Menor. Para que flote, la densidad tiene que ser menor. Si la densidad es igual, bueno, quedarás inmerso en el fluido, ¿sí? Quedarás flotando por arriba, por abajo, pero en medio del fluido. Si la densidad es mayor, se hunde, ¿sí? Y ahí los dejo pensando, por ejemplo, en un submarino o un barco, por ejemplo. Son de metal, son de hierro. Yo, sin embargo, tiro, por ejemplo, un trozo de hielo, tiro un trozo de hierro sólido al agua y se hunde. Ahora, el barco, submarino, son de hierro y flotan. Los dejo ahí para que piensen, si alguno tiene duda, después lo vemos, ¿sí? Bueno, entonces, sin hacer ninguna cuenta, ya sabemos que la densidad de la balsa nos tiene que dar menor a 1000. Caso contrario, si me da mayor o igual, no estaría flotando. Bueno, y ahora sí, pasemos a resolver el ejercicio y tratar de calcular acá la densidad de la balsa. Sabemos que la densidad de cualquier material, ¿sí? En este caso de la balsa, que es lo que yo quiero calcular, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa de la balsa dividido el volumen, ¿verdad? Usamos la definición de densidad, masa dividido volumen. Ahora, ¿la masa de la balsa la tenemos? No. ¿Y el volumen lo tenemos? Sí, porque el volumen sería área por altura. Entonces, masa de la balsa, el área que es 5 metros cuadrados, la altura que es 1. Entonces, fíjense que el problema se reduce para poder calcular la densidad a calcular o a obtener la masa de la balsa. ¿Yo obtengo cuánto es la masa de la balsa? Puedo calcular su densidad a partir de la definición. Bien, veamos qué podemos hacer con lo que tenemos. Tenemos un fluido, un material que está flotando, ¿sí? Está sobre otro fluido. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a dinámica, ¿sí? Así como está la balsa, está en equilibrio, está en reposo. Veamos qué fuerzas están actuando sobre la balsa. Por un lado tiene masa, entonces no hay dudas de que va a estar actuando la fuerza peso. ¿Sí? Tenemos el peso. Le pongo así peso para que no se confunda con la P de presión. Tenemos el peso, ¿y hay alguna otra fuerza ahí actuando? ¿Qué les parece? Tenemos el empuje, efectivamente. Si está flotando así como está, tiene que haber una fuerza que esté actuando en la misma dirección y opuesta al peso. Efectivamente, esa fuerza es el empuje. ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá. Y acá tenemos el empuje. Listo.
Y acá volvemos, fíjense, a lo que vimos en dinámica. Si hiciéramos el diagrama de cuerpo libre acá de la balsa, esto no es necesario, ¿sí? Yo se los hago para que vean que lo que vimos en dinámica nos sirve, que se vea tal vez más claro. Tenemos entonces, trasladamos esas dos fuerzas, tenemos el peso y el empuje. Bueno, y esto está en equilibrio, con lo cual la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, porque solamente tengo fuerzas en esa dirección, tiene que ser 0. Tengo solamente dos fuerzas, miren qué fácil. Tengo la fuerza de empuje hacia las Y positivas y el peso apuntando hacia las Y negativas, menos el peso. Y no hay más fuerzas, listo, esto igual a 0. ¿Y el empuje a qué es igual? Bueno, el empuje es igual a el volumen sumergido por la densidad del fluido por G. Y el peso ¿qué es? Bueno, es el peso de la balsa, así que va a ser genial porque fíjense que ahí apareció mi incógnita, lo que necesito para calcular la densidad, por la gravedad. Y esto es igual a 0. Ok, correcto un poquitito más arriba. Ay, cada vez que hago esto me raya todo. Bien. Ahora veamos, ¿cuál es el volumen sumergido de la balsa acá? Bueno, está sumergida a la mitad. Entonces, el volumen sumergido, esto de acá, va a ser el área de la balsa. Vamos a hacer así. Vamos a poner un numerito. El área de la balsa, que son directamente los 5 metros cuadrados, por la altura que está sumergida, que son, fíjense, 0,5. ¿Sí? Lo que está sumergido es la mitad de la altura, que es 0,5. Por 0,5, por la densidad del fluido, que en este caso es agua, es 1000, por la gravedad, que es 9,8. Menos, vamos a dejar acá la masa de la balsa en rojo, por la gravedad, es 9,8. Listo, fíjense que de acá, entonces podemos determinar cuánto es la masa de la balsa. Bien, pasamos, las gravedades si quieren las podemos simplificar. Nos va a quedar 5 por 0,5 dividido 1000, 2500, ¿no? En kilogramos, ¿sí? Acá determinamos la masa de la balsa. Genial. Determiné la masa de la balsa, entonces vamos a reemplazar acá arriba. Entonces la densidad de la balsa va a ser igual. Habíamos dicho la masa, que la acabamos de determinar, son 2500 kilogramos, dividido 5 por 1, que es 5. Entonces nos queda que la densidad de la balsa es de 500 kilogramos por metro cúbico. Y fíjense que se cumple lo que habíamos dicho en un principio cuando razonamos el problema. Habíamos dicho que la densidad nos tenía que dar menor a 1000. Nos dio 500, con lo cual tiene sentido. ¿Sí? Bien, ¿dudas chicos hasta acá? ¿No? No, ahí entendí. Gracias, profe. Buenísimo. Después lo que tienen que hacer es seguir planteando exactamente lo mismo. Acá la carga, es decir, que le voy a incorporar peso extra, eso va a hacer que se sumerja aún más, con lo cual, ¿qué va a pasar acá? En esta ecuación que planteamos. Es lo mismo, va a aparecer una fuerza peso, el peso de la balsa, va a aparecer un peso extra, que es la carga, que ahí es donde está mi incógnita, y el empuje. ¿Qué es lo que va a cambiar en el empuje? El volumen sumergido. Voy a tener más altura debajo del agua, entonces va a cambiar el volumen, y ahí calculo la carga. Inténtenlo el punto B y el C, porque sale usando esta lógica, ¿sí? De acá. Inténtenlo, no sale, me mandan un WhatsApp, ¿sí? Sacan una foto al ejercicio, y lo ven, me mandan a mí o al profe, con quien se sientan más cómodos,
y lo vemos, ¿sí? Bien, ¿dudas, chicos? Romy, ¿en el parcial va a ser como el de la otra vez, tipo un ejercicio de cada tema? Sí, seguramente encima, acá son 3 temas, así que sí, seguramente, no sé si capaz que de algún tema, 2, no sé, por ahí algo de fluidoestática y algo de fluidodinámica, o qué sé yo, se me ocurre, no sé, todavía ni armamos el parcial. O podría ser de termo, qué sé yo, algo de dilatación, y otros de, qué sé yo, como los que vieron hoy con el profe. Digamos, siempre siguiendo la misma lógica, que no nos salimos del formato de los ejercicios que están en la guía. ¿Sí? Ok. Las ecuaciones, acuérdense, no se las tienen que memorizar ni nada por el estilo, eso el profe se las comparte el día del examen. El tema es que las sepan utilizar. Y aprovechen a full todas las consultas, ¿sí? Cualquier cosa, nos escriben por privado si no se animan en las consultas o demás, y lo vamos viendo, ¿sí? Y el viernes a la mañana, yo igualmente, esperen que activo. El viernes a la mañana, seguramente de la tercera clase extra. Yo igualmente el jueves les mando el link, ¿sí? Y seguimos ahí con dinámica. ¿Mm? Bien, chicos, ¿dudas con algún otro? Yo con el 13, profe, si podríamos plantearlo y después yo lo sigo para tener una idea de cómo arrancarlo, más que nada. Dale, Fiore. Apago la cámara, no por nada, pero si no me consume un montón de recursos. Pará, el 13 de fluidos. Sí, fluidos. Ah, es el de los globos. Sí, No, pará. el de los ¿Sí? globos. Ah, Sí. ok. Párate. Acá. Bien, este es más que nada conceptual, ¿no? No hay... Que de hecho, si quieren, estos se pueden conseguir, compran 2 globos y lo atan, por ejemplo, en un palo de escoba, y soplan ustedes en el medio, pueden hacer el experimento y ver que se cumple lo que vamos a decir ahora. Bueno. Ok. Que por ahí acá van a ver que se ve de manera abstracta, van a decir, ¿para qué me sirve? ¿En dónde veo esto? Vamos primero a analizarlo y van a ver que se ve en un montón de lugares. Tenemos acá 2 globos, están así quietos, y soplamos entre medio de los 2 globos, es decir, que vamos a soplar acá. ¿Sí? Esperen que vamos a poner una flechita. Acá. Entonces, al soplar, vamos a aumentar la velocidad. Ahora, pregunta, si alguien se anima, o vos, Fiori, si te animas, no es que te quiera quemar, si no, no me respondes. ¿Alguno arriesga una opción? Porque nos dicen, soplamos acá en el medio, ¿y qué nos pregunta? Nada. O sea, ¿qué pasa con los globos? No pasa nada, los globos se acercan o los globos se alejan. ¿Alguno se anima a decir qué le parece? Ahora lo discutimos y lo vemos entre todos. ¿Pero alguien arriesga una? Se van a alejar. Bien, acá tenemos mira, un botito, vamos a hacer una cruz. ¿Alguien más arriesga algo? Se acercan. Acá, bueno, ya miti. Sí, se ¿Y alguien, acerca. ¿Se acercan? ¿Alguien más? Bueno, fíjense, lo que va a suceder acá, vamos a aumentar, si soplamos, aumenta la velocidad ¿de quién? Del aire, ¿sí? Y acá no vamos a entrar en detalle porque si no sería extenso. De hecho, con todo esto de fluidos es un tema recontra complejo, ¿sí? Así que si hay cosas que no entienden o no quedan claras de todo, obviamente nos preguntan, pero no se asusten porque es un tema complejo. De hecho, nosotros en la carrera, por ejemplo, tenemos, ya finalizando la licenciatura en el último año, tenemos una materia que es mecánica del continuo, donde vemos
o sea, 4 meses vemos el comportamiento de fluidos. Así que fíjense que no es fácil. De hecho, vean ustedes lo que es la predicción del clima, que la predicción del clima es básicamente estudio de fluidos, cómo se comporta el aire en la atmósfera, los océanos, y fíjense que no son exactos, o sea, trabajan con probabilidades, porque es imposible, no hay una manera de resolver las ecuaciones que rigen esos fluidos de manera exacta. Ahora, ¿qué sucede? Bernoulli, que es lo que ustedes ven, ¿no? Lo que nosotros le presentamos, funciona bastante bien para describir los fenómenos que uno ve en la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, acá les pido acto de fe que me crean que si la velocidad del fluido, en este caso el aire, si la velocidad del aire aumenta, miren lo que va a pasar. La presión en esta parte disminuye. ¿Sí? En esta parte de acá, si nosotros nos enfocáramos acá, vamos a hacer acá con azul, entre medio de los dos globos, la presión disminuyó producto de que hubo un aumento en la velocidad. Y vamos a repasar el concepto de movimiento de fluidos. Yo tengo acá, vamos a ver esto y esto. Vamos a imaginar acá una zona de baja presión. ¿Sí? Acá tenemos un determinado fluido, ¿sí? Baja. Imagínense lo siguiente, acá por ejemplo podría estar Bahía Blanca, acá tenemos Montehermoso. En Bahía Blanca hay baja presión, y en Montehermoso hay alta presión. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué va a hacer el fluido, que en este caso sería el aire? El fluido se mueve de la siguiente manera, de alta presión a baja presión, que ahí es donde se produce el viento. ¿Sí? Entonces el fluido se mueve para este lado, de alta presión a baja presión. Que si miran también en las películas, sobre todo estas de desastres naturales, bien de Hollywood, ¿sí? Donde hay tornados, huracanes y demás, fíjense que cuando muestran al predictor en la televisión, al que predice el clima, ¿en qué se enfoca esa persona que está, o en cómo alerta a la población? Bueno, se está generando un centro de baja presión en tal zona. Bueno, porque si hay baja presión en algún lugar, el fluido, en este caso el aire, se va para ahí. Y si hay mucha diferencia de presión entre este punto y el viento que se genere, la velocidad que se genera va a ser muy grande. De ahí es donde viene el movimiento del viento. El viento se genera, ¿por qué? Porque hay diferentes zonas con diferentes presiones, entonces el viento va para un lado o para el otro. Listo. Este era el repaso de cómo se mueve el fluido. Ahora volvamos acá a los globos. Fíjense, aumentamos la velocidad acá, entre medio de los globos, disminuye la presión, ¿y qué pasa con la presión acá afuera? Bueno, acá afuera me quedó la presión más alta. De este lado y de este lado. Todo alrededor, ¿no? Sería en 3D, pero bueno, lo vemos acá en el plano. Presión alta. Entonces, fíjense, me quedó una zona acá en el medio, presión baja, y acá afuera, presión alta. ¿Qué van a hacer los globos ahora? Eso va a generar que aparezca una fuerza para este lado. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que los globos se acercan. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, con eso? Sí, ahí entendí. Bueno, ¿dónde ven? Porque acá dicen, bueno, ¿para qué me sirven dos globos? Bueno, ustedes el día de mañana, les doy un ejemplo, pero si van a construir, fíjense que cuando hay edificios de gran altura, obviamente si son de baja altura, ahí el efecto del viento no se tiene en cuenta, pero si son, ¿qué pasa si ponen dos edificios uno al lado del otro de gran altura? Vamos a tener aire, ¿sí? Que está circulando, si sobre todo es una zona ventosa, ¿sí? Y acá en donde encuentre una reducción, va a aumentar la velocidad del aire en esta zona. Aumenta la velocidad, disminuye la presión, va a aparecer una fuerza que empuja los edificios para este lado. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Otro ejemplo, que yo, por ejemplo, bueno, detesto manejar en ruta, no sé ustedes si alguien lo ha manifestado o ha probado. Por ejemplo, imagínense lo siguiente.
que el profe se los explicó con el ejemplo de la lona, creo, en el camión, ¿no? Tiene que ver, ese ejemplo de la lona tiene que ver con eso. Imagínense, tenemos un camión que se mueve para allá, a una determinada velocidad. Vamos a poner velocidad de camión. Y tenemos, de este lado, un auto que se mueve en sentido opuesto, para acá. Bueno, no sé si han sentido, ¿sí?, la sensación, se nota mucho en la ruta cuando las velocidades de los dos automóviles es grande. Cuando pasan, por ejemplo, al lado de un camión, no sienten como una succión, que el camión los atrae, y eso se debe a que aumenta la velocidad entre medio del camión y del auto, aumentó la velocidad acá, disminuye la presión en esta zona, entonces aparece una fuerza que empuja a los móviles de uno con otro. ¿Sí? El último ejemplo que les digo para que vean que esto se aplica obviamente acá no hay que hacer grandes cambios porque dura unos pocos segundos, ¿no? Pero si han prestado atención, sobre todo en el subterráneo, ¿sí?, en los subtes o en los trenes, ¿sí?, también, no necesariamente subte, pero en los andenes, por ejemplo, acá tenemos circulando el tren, ¿sí? Vamos a imaginar para allá. De este lado, acá tenemos el andén. Y si prestaron atención, en el andén hay una línea, en general no tengo acá amarillo, ¿sí?, pero hay una línea amarilla. ¿Sí? ¿Por qué está esa línea amarilla? Por este fenómeno que acabamos de ver. Nos dicen que nos quedemos, si prestan atención a los carteles, les dicen que no pasen la línea amarilla cuando está por venir el tren. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo. Si yo me paro acá, o no se rían de mis dibujos de personas, ¿sí? Si hay una persona, imaginemos que pasó, ¿sí?, la línea amarilla. ¿Qué va a sentir esa persona? Viene el tren a una gran velocidad, en esta zona entre la persona y el tren aumenta la velocidad del aire, disminuye la presión, la persona va a sentir una fuerza de succión hacia el tren para acá. Entonces, el motivo por el cual no pasar esa línea amarilla es para no sentir esa fuerza de succión debido a que hay una disminución de presión ahí. ¿Sí? Y así, bueno, acá yo les mencioné algunos ejemplos. Aquellos que son fanáticos del fútbol pueden ver el efecto comba, ¿sí?, de la pelota cuando dobla, está relacionado con este fenómeno, ¿sí? Que tiene un nombre en especial cuando la pelota se va trasladando y va girando sobre sí misma. Uno puede analizarlo utilizando esto que vimos recién acá, de presiones, y el fenómeno ese se llama el efecto Quanda. No, no, el Quanda es el otro. Ay, se me fue el nombre, chicos. Bueno, si me acuerdo después se los digo. Pero tiene Magnus, ahí está. Ese fenómeno de comba de la pelota se llama efecto Magnus. ¿Sí? Pero se explica ese efecto usando lo que vimos recién. De presión alta, presión baja, y la fuerza que aparece entre los dos objetos. Bien. ¿Duda? Ay, me termino hablando un montón, chicos. Ustedes párenme y digan, sí, profe, ya se entendió, basta. ¿Dudas con algún otro, chicos? No, yo por ahora no. ¿No? Bien, ¿el resto? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. No, profe. Listo. Bueno, esperen que así ya los dejo de compartir. Bueno, entonces, bueno, nada, en principio nos vemos, yo doy la consulta el lunes y ya nos vemos el miércoles para el examen, ¿sí? Bueno, y a estudiar y a descansar también, que eso es importante, estar descansado para el examen. Y cualquier cosa nos van preguntando, chicos, si no tengan pudor en preguntarnos. Bueno, nos vemos, que anden bien, chicos, cuídense.